yo quiero invitarle que abra su Biblia. Vamos a leer una porción de la Escritura que está ahí en el libro de Jueces. ¿Todos saben por qué se llaman jueces? Porque había jueces, ¿sí? En aquel tiempo había jueces. Después de que Josué, el sucesor de Moisés, después de que Josué, repartió la tierra, porque ellos llegaron a la tierra prometida. Ellos estaban en Egipto como esclavos, salieron de Egipto, pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Moisés los sacó y llegó hasta la orilla del Jordán, y ahí entonces le pasó la estafeta a Josué, y Josué los introdujo en la tierra prometida. Y entonces a Josué le tocó repartir la tierra prometida. A cada una de las 12 tribus le dio ciertos territorios según fue instruido por el Señor, y les repartió la tierra. Después de eso, Josué muere, ¿sí? Y entonces la gente se levanta, una generación, dice la palabra, una generación que no conocía a Dios. No tuvieron cuidado los ancianos que sobrevivieron a Josué de enseñarle lo que Dios había hecho. Enseñarles que Dios los sacó de Egipto, enseñarles que Dios les dio agua en el desierto, enseñarles que Dios los mantuvo por 40 años comiendo pan del cielo. O sea, todo eso no se les enseñó. Qué tremendo, ¿verdad? Y digo yo que sigue siendo un problema para nosotros, porque a veces nosotros no estamos enseñando a la siguiente generación. Y la siguiente generación tiene que estar siendo enseñada. Por eso nos dice y nos exhorta aquí en la palabra de Dios, dice: estas palabras de este libro de la ley se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para asegurar la siguiente generación. Sí. Nosotros como abuelos tenemos que hacer con nuestros nietos, ¿verdad? Porque ¿qué tal si nuestros hijos no lo están haciendo? Se va a perder esa generación. Y es una de las maneras en que la podemos asegurar, cuando nosotros seguimos enseñando. Y aquí en Jueces capítulo 13 está la historia. Les decía Jueces, se llama Jueces porque después de ese periodo de descontrol, de que la gente hacía lo que bien le parecía, así dice la Escritura, hubo un momento en que la gente hacía lo que quería. No había nadie, no había orden. Estaba completamente, desordenado todo el pueblo. Y entonces Dios empezó a levantar jueces, y esos jueces eran, digamos, con un gobernante que le tocaba estar en turno por un tiempo, y mientras ese juez estaba gobernando, pues entonces Dios levantaba a la nación, y se moría ese juez, y entonces el pueblo se volvía otra vez a ir a hacer lo malo, y le iba mal, y entonces Dios levantaba otro juez y los llevaba al arrepentimiento, y se volvían a estar bien, y entonces ya que estaban bien se olvidaban de Dios y les iba otra vez mal, y era un constante sube y baja sus vidas, ¿sí? El reino, la nación de Israel, un juez les iba bien, se olvidaban de Dios, les iba mal. Clamaban a Dios, les iba bien, y les iba bien, se olvidaban de Dios y les iba mal. Y era una constante. Todos los jueces que usted encuentra es ese patrón, ¿verdad? Y no es muy diferente con el creyente del día de hoy. A veces la gente le va bien y se olvida de Dios. Y ya cuando otra vez vuelve a irle mal, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Yo no te dejé, fuiste tú el que me dejaste a mí, ¿verdad? Bueno, y en ese periodo se encontraban aquí donde yo empiezo la historia, con Jueces 13. Es una historia conocida, pero voy a tomar algunas partes. Es la historia que tiene que ver con Sansón. Sí, el mundo ha hecho una copia con Hércules, ¿verdad? Pero nada que ver. Hércules es ficticio, el original es Sansón, ¿verdad? Y dice aquí Jueces capítulo 13 y versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Sí? Por 40 años. Pero fíjese lo que dice: volvieron a hacer lo malo. O sea, ya lo habían hecho y Dios los había perdonado, pero volvieron a hacer lo malo. Es la condición humana, ¿verdad?
Es el pecado que mora en nosotros, que si le damos lugar, entonces nos va a arrastrar. Y dice que Dios mismo los entregó en manos de sus enemigos. El Señor los entregó. Por eso le puse yo a esta plática o a esta prédica tiempos de disciplina. Ellos estaban pasando un tiempo de disciplina. La semana pasada le hablé de tiempos de descanso. Hoy le hablo de tiempos de disciplina. Los dos son tiempos que suceden, acontecen en las vidas. Tiempos de descanso, tiempos de refrigerio, pero también vienen tiempos de disciplina. La cuestión es que nosotros descubramos qué provocan un tiempo y qué provocan el otro tiempo. Y déjenme decirle una cosa, que nosotros, como aquel pueblo, no somos diferentes. Aquel pueblo enfrentó dos cosas principalmente. Enfrentó pruebas y enfrentó tentaciones. Pruebas y tentaciones. Pruebas y tentaciones. Siempre va a haber esas dos. De esas dos se desprende que es el tiempo que nos sigue. ¿Qué tiempo viene para nosotros? ¿Sí? Si estamos pasando por pruebas, tiene un sentido la prueba. Si estamos pasando por tentaciones, también tiene un sentido esa tentación. ¿Sí? Nada más que se originan por dos fuentes diferentes. La prueba viene de parte de Dios y la tentación viene de parte de Satanás. Dios jamás va a tentar a nadie. Jamás. Escúchelo bien. Jamás Dios va a tentar a alguien. Dios va a probar. Dios nos probará. Dice la Escritura, Él mismo lo dice ahí. Si usted lee conmigo en Génesis 22:1, lo vamos a poner aquí. Yo traigo algo de versículos que quisiera que pudiéramos ir leyendo. Pero dice aquí, por ejemplo, en el caso de las pruebas, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces hay pruebas que vienen directamente de Dios, casi la mayoría puedo yo decir, vienen de Dios, son pruebas. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Entrégame tu hijo. No era una tentación, era una prueba. Yo iba a ver cómo reaccionaba. Y Dios nos está probando a nosotros constantemente, está probando nuestro actuar. Nuestro carácter es sometido a prueba constantemente. Pero las tentaciones tienen que ver de manera diferente, porque las tentaciones vienen por el diablo. ¿Sí? Y muchos hombres fueron tentados y sucumbieron. Usted puede ver, porque lo importante de la palabra de Dios es que usted lee la Biblia y usted va a encontrar todo el hecho completo. ¿Sí? Por decir algo, David fue un adúltero, ¿sí? Tomó a una mujer que no era la suya, ¿sí? Y mató al esposo. O sea, todo eso está registrado. No son historias bonitas, son historias difíciles, duras. Historias reales, ¿verdad? Y esas son las que están aquí escritas. Y este David, pues nosotros podemos decir, él sucumbió ante una tentación. Dice que él estaba en su palacio, en un balcón, y estaba viendo y vio a aquella mujer allá que se bañaba y la mandó traer. ¿Esa era una prueba? No era una prueba, era una tentación. Porque acuérdese que Dios no va a estar tentando a nadie. Y entonces él dijo, yo puedo tener a esa mujer. Si podía, sí podía, pero no debía, ¿verdad? Entonces era una tentación. Y dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido cuando, dice Santiago capítulo 1 y verso 13, dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca va a tentar a nadie. Si usted está ante una tentación, sepa que es el diablo el que le está tentando. Y como usted reacciona a esa tentación, es el tiempo que va a seguir después para usted. Ese tiempo es el que viene. Si es una prueba y usted pasa la prueba, pues como digamos hasta en la escuela lo podemos ver. Tengo un periodo de pruebas y paso a nivel, otro nivel, y otro nivel, y otro nivel, y así vamos, ¿no? Entonces las pruebas nos ayudan, las pruebas son para avanzar, son para crecer. Por esa razón Dios sigue poniendo pruebas en nuestra vida, porque Él quiere que crezcamos, que avancemos. Él quiere que usted esté avanzando, que no se quede ahí, ¿sí?
Las pruebas y las situaciones difíciles son para probar nuestra obediencia a Dios también. ¿Qué tan obedientes somos a Él? ¿Qué tan dispuestos estamos a ir con Él? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? Pero las tentaciones, al contrario, las tentaciones son humanas, todas son humanas. Y bueno, siguiendo con la historia de jueces aquí en este tiempo, dice la palabra de Dios que en ese tiempo había una mujer y había un hombre que se llamaba Manoa, y ellos no podían tener hijos. No podían tener hijos porque la mujer de Manoa era estéril. Entonces, pero esta mujer de Manoa, no dice el nombre de la mujer, nomás dice el nombre del marido. No se sienta mal, pero bueno, así es la palabra. Solo dice el nombre del marido. Yo digo, también era muy importante ella, pero en este caso no se menciona. Y dice que ella recibió un milagro que concibió. Y ese bebé que venía con un propósito muy especial. Después de ese tiempo de disciplina que había tenido, ese niño que iba a nacer iba a ser un niño importante, un niño que venía con un llamamiento especial. Dice, ese niño que va a nacer, no tomes vino, ni bebas sidra, ni te contamines, le dijeron a la mujer, porque ese niño que va a nacer va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Un nazareato era que el voto de nazareato tenía que dejarse crecer el cabello y no cortarse durante el periodo que durara ese voto. El nazareato de Sansón era permanente toda su vida, ¿sí? Él iba a ser, fue declarado desde ese momento nazareo a Dios. Es como una dedicación a Dios, es dedicado a Dios. Era un salvador, pues. No era el salvador, pero era un salvador. Iba a estar salvando al pueblo de esa opresión que había. Un solo hombre. Dios manda una respuesta, y la respuesta a veces, casi siempre, es a través de un hombre. Y entonces sucedió todo eso. Nace Sansón. Usted quizás ha escuchado la historia de Sansón. Si no, puede leer, estos son 2-3 capítulos donde narra la historia de Sansón. Es una historia hermosa, un héroe. Sansón se considera un héroe de la fe. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, ahí está registrado entre la galería de los hombres de la fe, está el nombre de Sansón, porque era un hombre de fe, un hombre poderoso, ¿verdad? Dice la Escritura, con una quijada mató 1000 hombres, ¿verdad? Con una quijada de burro, de asno, dice que se vinieron un ejército contra él y con esa quijada mató a 1000 hombres. Entonces, era un héroe, era un fuera de serie Sansón. Tenía una debilidad Sansón, ¿sí? Y esa debilidad le costó su vida, le costó sus ojos, le costó su llamado, ¿sí? Porque sucumbió ante esa debilidad. No fue una prueba, fue una tentación. Él fue tentado, ¿sí? Con las mujeres, ¿sí? Fue su perdición. Pero a lo que voy es que Sansón perdió sus ojos cuando Dalila, la última de sus mujeres, tuvo varias mujeres, pero todas le trataron así por causa de su debilidad. Y dice que la última de esta mujer, Dalila, ella le empezó a decir, dime cuál es el secreto de tu gran fuerza, cuál es el secreto de tu fortaleza, en dónde se encuentra, una vez y otra vez, y lo atormentaba con eso. Dice que le redujo su alma a mortal angustia, ¿sí? Así lo fue oprimiendo hasta que él le dijo, bueno, pues si me amarras con un mecatito así, y pues lo amarraban y pum, lo rompía, y no, si me amarras con este otro, y lo rompía, y al final le dijo, mira, si me cortan estos chongos que tengo, las guedejas, perderé la fuerza, porque yo soy un nazareno. Entonces cuando lo agarran a Sansón, cortándole dormido, le cortan las cabellos, y entonces despierta Sansón, y él despierta, pero él pensando que no había pasado nada.
Y dice la escritura aquí, se lo voy a leer. Dice que en Jueces capítulo 16, si quiere verlo ahí conmigo, Jueces 16. Vamos a leer desde el versículo 17 para tener un poquito de contexto. Dice Jueces 16, 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero, o sea, por dinero lo entregó Dalila. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No se dio cuenta que Dios se había alejado de él. Qué terrible sorpresa, ¿no? Terrible sorpresa de decir, Dios está conmigo. Realmente está. Porque por lo que hizo, Dios se alejó de él. Y entonces lo que hicieron, para terminar aquí la historia, dice que más los filisteos le echaron mano. Lo primero que hicieron, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Sí? Y ese fue como Sansón, después de todo lo que hacía, vino terminando. Hay más de la historia, ahorita se la voy a contar. Pero lo primero que hicieron, sacaron sus ojos. Eso ya no tenía remedio. Le sacaron sus ojos, por lo pronto quedó ciego, ¿verdad? Y cuando uno se pone a pensar, digo yo, bueno, ¿tú crees que Dios, era el plan de Dios que Sansón acabara ciego? Obviamente que no, ese no era el plan de Dios. Ese fue el plan que escogió Sansón, ¿sí? Cuando él tomó una ruta distinta de lo que Dios quería, ¿verdad? Digo, Sansón, esta información es secreta, es top secret, es confidencial, es confidencial, no la puedes tú revelar. Pero él, la verdad, por las mujeres lo hizo, por seguir con Dalila, ¿sí? Una filistea. Dice que se lo llevaron a Gaza. Todavía Gaza es un lugar de conflicto con el pueblo de Israel. Si usted sabe, la franja de Gaza es donde están todos los bombardeos. Esa lucha continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? Y dice entonces que Sansón, en su final, dice que el pelo le empezó a crecer otra vez. Le empezó a crecer y los filisteos no se dieron cuenta que su pelo empezó a crecer otra vez. Y al final dice que lo llevaron para divertirse con él, lo llevaron ahí a un auditorio muy grande donde había mucha gente, más de 3,000 personas. Y dice que Sansón dijo al que lo llevaba, porque obviamente no veía, dijo, recárgame aquí en las columnas de la casa, del lugar. Y lo recargó en las columnas. Y entonces agarró las columnas y las rompió y dijo, muera yo con todos los filisteos. Y ahí murió Sansón, aplastando a todos los que estaban ahí dentro. Dice, los que mató ahí fueron más de los que había matado durante su vida. Pero al final de cuentas nos queda la historia de decir que Sansón, para mí, creo yo que es una lección muy importante, porque todo lo que está escrito en la palabra está escrito para nosotros, para que aprendamos. Por eso las historias son así, tan crueles, tan cruelmente sinceras, pues, ¿verdad? Que no te queda, híjole, ¿cómo es posible esto? Pues sí, así fue, así pasó, está escrito así, tal cual, ¿verdad? Y entonces Sansón se quedó sin ojos y Sansón murió ahí aplastado, y fueron y lo recuperaron su cuerpo los del pueblo de Israel y lo sepultaron, ¿verdad? Pero es algo que le sucedió a Sansón.
Lo que me llama la atención a mí es que Sansón pensaba que Dios estaba con él, pero ya no estaba. Las decisiones que tomó Sansón alejó al Señor de su vida. Se había apartado de él. Y por eso yo le hablo de pruebas y de tentaciones, porque quizás si nosotros estamos sucumbiendo a una tentación como lo hacía Sansón, una vez con una mujer y luego con otra mujer y luego con otra mujer, la paciencia de Dios llegó a un punto de decir: Sansón, lo siento mucho, yo no estoy contigo. Entonces, ¿hasta qué punto la paciencia de Dios nos va a soportar que nosotros estemos sucumbiendo ante pruebas y ante tentaciones? Sansón tenía una distinción entre toda la nación, no había otro como él. Era un hombre invencible, no había forma de vencer a Sansón. ¿Ya? O sea, tenían cosas valiosas que Dios les había entregado. Digo, ¿cómo se comparan? No, nos comparamos con aquellos héroes nosotros. Y la única forma en la que nos podemos comparar es por lo que se nos ha dado a nosotros. Porque el Señor nos ha dado su Espíritu. Es lo más valioso que Dios tiene, su Espíritu. Por eso dice la Escritura cuando habla del Espíritu Santo: mira, yo te puedo perdonar cualquier pecado, pero si hablas mal del Espíritu, eres reo de muerte. No hay perdón para ese pecado. Cualquier otro pecado te puedo perdonar, pero ese jamás. De tal manera que Dios dice: esto es lo más precioso que tengo y quiero dártelo. Entonces a nosotros nos ha dado su Espíritu. Ahora, aquellos al rechazar su don sufrieron consecuencias. ¿Qué pasa con nosotros cuando rechazamos ese don que se nos ha dado? ¿Qué pasa con nuestra vida? Yo meditando sobre eso, llegué aquí a una escritura. En el Salmo 55, 22, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, no lo va a dejar caído, lo va a levantar al justo. Al injusto lo va a dejar ahí tirado. Sí. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar con este punto? Que usted pueda entender que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y si Dios pudo ser tan duro, tan severo con Esaú, pudo ser tan duro, tan severo con David en su momento, que le hizo perder el hijo que vino con esa relación adúltera, porque la mujer con la que David se acostó tuvo un hijo, pero el hijo murió, porque era un juicio de parte de Dios. Y Sansón estuvo coqueteando con esa mujer y dándole la espalda ante un llamado. Él iba a ser el libertador de la nación y le importó poco por pasar unos momentos ahí de caricias. Y Dios ejecutó su juicio, lo entregó a los filisteos y le sacaron los ojos. Ese Dios es el mismo de ahorita. Nuestro Dios no cambia, es el mismo. Aquellos que le menospreciaron sufrieron las consecuencias. ¿Usted cree que piense qué va a pasar con los que le menosprecian ahora? ¿Usted piensa que con nosotros va a ser diferente? Bueno, eso era antes. No, a nosotros acá no, podemos hacer cualquier cosa y no va a pasar nada. Eso sería ser un iluso, pensando que teniendo el Dios que tenemos, Él va a decir: lo voy a pasar por alto. De ninguna manera. Dice: nuestro Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, pero de que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. De ninguna manera tendrá por inocente al perverso. O sea, Dios no pasa por alto eso. Y hay una de las cosas que dice, se la quiero leer aquí. En el Nuevo Testamento, una de las cosas que podemos encontrarnos es, por ejemplo, al apóstol Pablo diciendo ahí de algunos colaboradores que él tenía. Dice: esos colaboradores pues no eran colaboradores, no servían. Y entonces tuve que tomar una decisión.
con estos colaboradores. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Véalo aquí en la palabra. Dice, si quiere ir conmigo, Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1 y verso 19. Vea lo que hizo el apóstol Pablo. A mí sí me hace tremendo, pero mire lo que dice. Los estaba exhortando a mantener la fe y la buena conciencia, y a los que la desecharon, naufragaron en cuanto a la fe, dice, además, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice el apóstol Pablo, se los entregué a Satanás. Órale, terrible, eso no es cierto. O sea, ya no estoy en el Antiguo Testamento, estoy en el Nuevo Testamento. Cuando se le da la espalda al Señor suceden cosas que no son agradables. Y por esa razón creo yo que vienen tiempos de disciplina, por cuanto le damos la espalda al Señor, por cuanto elegimos, si bueno, esta tentación, pues ¿qué tanto es esto? ¿A quién le hace daño? ¿Qué tanto es tantito? Es una vez, no lo hago siempre. Y uno puede tener muchos justificantes para caer en una tentación y aceptarla, pero el diablo se va a encargar de que sea algo precioso que vas a disfrutar. Dicen en vano los proverbios, es el pan comido en lo oculto, es sabroso, ¿sí? Hablando acerca del adulterio, de la fornicación, pero después su boca se llenará de cascajo. O sea, como si, ¿qué era esto? ¡Qué decepción! Entonces, el darle la espalda al Señor trae tiempos de disciplina. Eso es a lo que yo quiero llegar. Y cuando nosotros le damos la espalda, ¿y qué quiero decir yo con darle la espalda al Señor? Yo le quiero decir que la palabra de Dios nos dice a nosotros, no contristes al Espíritu Santo, no lo entristezcas. No lo entristezcas porque se va a apartar de ti. Y déjame decirte que si se aparta de ti, vas a perder como no tienes idea. Porque es lo más valioso que tenemos, su Santo Espíritu. Por eso David, cuando pecó, fue lo primero que sintió. Él era un hombre tan sensible de la presencia de Dios, que lo primero que sintió: Señor, ten piedad de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si lo quitas estoy perdido. No hay forma de que yo pueda vencer si el Espíritu Santo se ha alejado de mi vida. Y por esa razón dice ahí en Efesios capítulo 4, Efesios 4, si lo quiere leer conmigo, 4:30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero aún así le podemos contristar con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta. Lo podemos alejar de nosotros. Y si lo alejamos de nosotros, nosotros vamos a sufrir pérdida, verdaderamente. Verdaderamente es una pérdida como no tenemos, quizás no nos imaginamos qué tan grande es. Déjeme decirle, aquí tengo una cita que quería mostrarle. En Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, vaya un poquito adelante en su Biblia, Hebreos 10, 29. Vamos a leer desde el 26. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Fíjese que aquí lo que está hablando, pecar voluntariamente no es que estemos siendo probados, es que estemos siendo tentados y sucumbamos a esa tentación. Y por tentación puedo decirle muchas cosas, pero ahorita podemos entrar quizás a detalle. Pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el Antiguo Testamento dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué crees que merece ese? Ya no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento. ¿Qué crees que le va a pasar a ese hombre que humilla al Espíritu Santo, que le da la espalda, que le rechaza, que le ignora, que no le respeta, que no le honra? Es algo serio realmente, es algo que tenemos que considerar, es nuestro caminar. Es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, ¿yo qué le quiero decir? Hay 4 cosas que yo escribí aquí. 4 cosas que nos pueden... Es cómo evitar que nosotros entremos en una relación así con el Espíritu Santo, en donde nosotros lo contristamos. Porque el Espíritu Santo se contrista por cosas que nosotros hacemos, por cosas que nosotros decimos, por cosas que nosotros pensamos. Por nuestro estilo de vida, nosotros lo contristamos y el Espíritu se aleja de nosotros. La primera que uno tiene que hacer, si uno quiere mantener al Espíritu Santo caminando a su lado, ¿sí?, lo primero que tiene que hacer es deshacerse de cualquier ofensa. Deshágase de cualquier ofensa. Si alguien le ofendió, usted tiene que perdonar. Tiene que perdonar. No, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No hay justificante para estar ofendido. Porque cuando nos ofendemos nosotros, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. No hay razón que justifique que tú estés ofendido con alguien. Delante de Dios tenemos nosotros que desprendernos de cualquier ofensa. Asegúrese de no tener ninguna ofensa. Y si usted ha ofendido a alguien, pida perdón. Pero despréndase de eso. Porque déjeme decirle que va a suceder algo, que toda su vida, entiéndame esta parte, toda su vida gira a la luz de esa ofensa. Usted va a relacionarse a través de una ofensa. Usted va a saludar con un corazón ofendido, ¿sí? Usted va a tener pensamientos con un corazón ofendido, ¿sí? Apenas a usted le digan algo y usted va a estar, todo va a ser filtrado por ese corazón ofendido. Usted va a ir a leer la Biblia con un corazón ofendido. Usted se va a ir a orar con un corazón ofendido. O sea, obviamente el Espíritu no está ahí. Ahí no está. Por esa razón usted se tiene que desprender de eso. No importa que usted diga: oye, pero es que fueron bien gachos conmigo, o lo que usted quiera. No importa eso. Lo que importa, lo más valioso para nosotros es que yo no pierda mi caminar con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo más valioso que tenemos, ¿sí? Si lo perdemos, perdimos todo, así como lo oye. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es todo, ¿sí? Si lo perdemos a Él, perdimos todo. Y déjeme decirle que cuando uno quiere que el Espíritu Santo camine a su lado, uno tiene que tener un espíritu libre. Porque la ofensa aprisiona, ¿sí?, encarcela una vida encarcelada, aprisionada. Un espíritu libre, en el mundo se le menciona el espíritu libre a otra cosa, ¿sí? Una mujer de espíritu libre es que, bueno, pues ella anda con todos y es un espíritu libre, ¿no? Pero ese no es un espíritu libre, es un espíritu adúltero, ¿verdad?, que es diferente. Un espíritu libre es aquel que tiene completamente libertad para adorar a Dios, para entrar en su presencia, tener revelación, poder bendecir. Ese es el espíritu libre. Ese es el verdadero espíritu libre. Y el Señor vino para hacernos libres.
Por eso dice la Escritura, si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tener un espíritu libre. No podemos estar reteniendo ofensa. Piensa en eso usted, por favor. A veces se da eso hasta entre hermanos, en la misma familia. Es más, entre esposos, entre padres e hijos, que usted tiene la llave para ser verdaderamente libre. Cuando usted suelta la ofensa, ¿sabes qué? Yo no. Decía un pastor chileno, hace muchos años lo escuché yo predicar. Decía, si tú estás dispuesto a ser ofendido, te van a ofender. Pero si no estás dispuesto, no importa qué te quieran decir, tú tienes como la piel de rinoceronte, así nada más que resbale, ¿verdad? Y se vaya. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Que nada nos ofenda. ¿Sí? Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es esa. No dejar atrapar nuestro espíritu por una ofensa. No dejar que sea aprisionado nuestro espíritu por una ofensa. ¿Por qué? Porque tú tienes una meta. Dices, yo quiero la comunión con tu espíritu. Pablo les decía así, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos vosotros. No la pierdas, no la pierdas. Cuando tú pierdes la comunión con el Espíritu, tú no puedes conectarte con Dios. No hay forma. Y esto es que no puedo orar. Siento que no me oye. Todo eso tiene que ver con el pecado, con cosas que han sucedido en tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos y pedir perdón. Y vámonos, quítate eso. Y sigue adelante, sigue avanzando. Otra de las cosas que nos impide, o sea, que nos hacemos que el Espíritu Santo se contriste en nuestra vida, es cuando nosotros lo ignoramos. Porque el Espíritu Santo se mueve en nosotros y se mueve de una manera que quizás usted ya se ha dado cuenta, pero el Espíritu Santo pone impulsos en nosotros, un sentir. ¿Sí? Por decir algo, usted ve a una amiga y usted la ve y el Espíritu Santo dice, dile algo, ¿verdad? Y uno, dile, no quiere. Y bueno, entonces el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no cedemos, cuando no somos sensibles a lo que Él está. No nos cuesta nada. Cuando Él nos está moviendo a otra cosa. Pero cuando le damos la espalda, cuando lo ignoramos, cuando no le damos la atención, podemos pasar mucho tiempo haciendo algo, pero no buscándolo a Él, no pasando ese tiempo meditando. ¿Sí? Ignorar al Espíritu es eso, no es otra cosa. Invítalo a caminar contigo. Invítalo, háblame, Señor, yo quiero escucharte. Él te va a hablar. Dios quiere hablarnos. Es más, yo te puedo asegurar, Él ya te ha estado hablando. Quizás no lo has escuchado, pero Él ya te ha estado hablando. Y a veces tú te levantas y dices, híjole, vamos a ir a la iglesia. Oye, pero está la comida con fulano, ¿verdad? Y empieza la lucha, ¿verdad? No, bueno, pues acabamos haciendo. Yo lo ignoro, ¿sí? Porque Él lo puso. Ese pensamiento lo puso Él. No le estoy diciendo esto a nadie para que se condene. Yo le estoy diciendo para que usted tenga una comunión precisa con el Espíritu de Dios. Yo recuerdo, no sé, en alguna ocasión le conté de aquel evangelista que se llama Benny Hinn, un hombre que llenaba estadios y muchas manifestaciones de sanidad y cuantas cosas ahí en su ministerio. Y dice él que había ido a una cruzada, no recuerdo el lugar, y en esa cruzada eran miles ahí, ¿no? Decenas de miles las que iban a estar ahí. Y dice que en esa ciudad vivía su hermana. Y su hermana le dijo, oye, pues si vas a venir acá, te invito a la casa a comer y pues estar platicando acá. Y él dijo, sí, claro que sí, me daría mucho gusto. Pues hubo una agenda muy apretada y va a aprovechar para poder estar ahí en casa de su hermana. Y dice, llegó a la ciudad y bueno, ya del hotel, ya la hermana le dijo, bueno, te vienes a tal hora, hasta la comida y todo, ya en la tarde iba a ser la cruzada. Y él llega con ella y ahí está. Y dice, cuando estaba en la comida, dice, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, quiero hablar contigo.
Y él dijo, Señor, pues estoy con mi hermana. Bueno, yo quiero hablar contigo, tengo algo que decirte. Puedes ir a la recámara para tener un tiempo tú y yo de comunión. Y él dijo, pues yo lo siento mucho, ahorita estoy con mi hermana. Bueno, terminó de comer y todo, con un sentimiento así de, no estoy a gusto, ¿verdad? Le ha pasado eso quizás alguna vez, ¿no? Dice, ¿sabes qué? No estoy muy a gusto con cómo terminaron estas cosas. Y ya se fue, y él era un hombre que llegaba y, por decir el caso, se paraba ahí en la plataforma y empezaba a decir, bienvenido Espíritu Santo, y guardaba silencio, y de pronto ¡prum!, empezaban a levantarse la gente en las sillas de ruedas, y empezaban los enfermos a sanar y a correr a la plataforma, de todo lo que, sin hablar aún, simplemente sucedía. Y dice que él llegó y se paró en la plataforma y pasaron 10 minutos, y pasaron 20 minutos, y pasaron 30 minutos, y pasó todo el tiempo y no pasó nada. Y él, cuando se fue y llegó al hotel otra vez, y lo único que llevaba es decir, Señor, yo entiendo, tú querías algo conmigo y yo no tuve tiempo para ti, y entonces pues tú no tuviste tiempo para mí. Tan sencillo como eso. Yo honro a los que me honran, ¿verdad? Y si tú me das un tiempo, pues tú tienes todo el mío. Pero si tú no me lo das, entonces ¿hasta qué nivel? Obviamente hay niveles, yo lo entiendo, ¿no? Pero tenemos que crecer en ese aspecto nosotros. Tenemos que crecer en nuestra intimidad, nos estamos conociendo con Él. Quizás nos llevemos toda una vida para conocerle y a lo mejor no baste toda una vida para conocerle. Pero tenemos que ir avanzando, aprendiendo y aprendiendo. Y si el Espíritu Santo te está impulsando a algo, pues entonces déjate llevar. Número 3, ya me faltan 2. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros lo forzamos a Él. Porque si el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está contigo, y tú dices, yo me quiero sentar a ver esa película, y tú sabes que esa película tiene una clasificación, porque todas las películas dicen ahí su clasificación. Ahorita las películas dicen qué clase de lenguaje se va a usar y dice qué clase de imágenes va a haber. Y uno puede decir, ¿sabes qué? Pues bueno, yo soy adulto, yo puedo ver eso. Uno puede decir eso. Pero estás consciente que Él está ahí contigo y que van a estar viendo eso juntos. Tú te estarías a gusto con eso. Porque creo yo que hay muchos que podemos decir, llevamos al Espíritu Santo a ver algo que va en contra de su voluntad, va en contra de lo que Él quiere escuchar. Hay conversaciones en las que tú sabes que no necesitas estar, que te tienes que salir de esa conversación, que el lenguaje que están usando no es un lenguaje correcto. Pero dices, bueno, yo aquí como quiera quiero estar. Tú contristas al Espíritu de Dios cuando haces eso. Porque tú te plantas ahí y no, sí, los chistes están buenos y te quedas oyendo ahí. Yo empecé en el caminar con Dios, empecé yo a detectar algo que me pasaba. Por decir algo, me encontraba con algunos amigos y empezaban a contar algunos chistes y empezaban a hablar de Jesús entre los chistes. Y decían, no, sí, entonces Chucho esto y lo otro. Y cuando decía eso, yo sentía algo. O sea, algo me molestaba en mi espíritu. Este chiste no es, yo no puedo estar aquí. Y entonces, de pronto el Señor empieza a enseñarte qué cosas le gustan, qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan. ¿Sí? ¿A dónde quieres llevar a su espíritu?
Dice la palabra de Dios, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué clase de conversaciones vamos a estar siendo parte de? Apenas son chismes o son murmuraciones o son críticas. Es que, lo siento mucho, no puedo estar yo aquí. Me tengo que mover. Porque considero muy importante al compañero que traigo aquí conmigo. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que cuidar eso. Eso es lo que no cuidó en aquel tiempo aquel Esaú, eso es lo que no cuidó David en su momento, es lo que no cuidó Sansón en su momento, no les importó. Yo no digo que Dios no les perdonó, porque están escritos ahí entre los héroes, pero fueron caídas estrepitosas. Entonces, si tú no quieres caer, tú tienes que cuidar tu relación con el Espíritu Santo. Si tú cuidas tu relación con el Espíritu Santo, todo lo que tenga que ver con ese desorden, con lascivia, con lujuria, con malas palabras, con todas esas cosas que le ofenden a Él, tienes que escaparte de ahí, tienes que salirte de ahí. Si tú quieres que Él no se contriste y que Él se quede contigo, porque Él se puede ir, te puede dejar. Y quizás tú estés pensando, Él aquí está conmigo todavía. Y pienses que, así como Sansón, me voy a levantar y voy a vencer a estos, pero sorpresa, ya se había ido, no estaba ahí, no estaba con Él. Por último, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando nos manifestamos orgullosos, cuando estamos presumiendo de las cosas, de cosas que tenemos, de cosas que logramos, de éxitos o de cosas. El Espíritu Santo se contrista porque Él no quiere que nosotros estemos involucrados en algo así. Cuando queremos ser presuntuosos, presumidos, mi carro, mi casa, mi mesa, todas esas cosas que... Yo no digo que esté mal que usted tenga un carro nuevo, una casa nueva, una propiedad, lo que sea, está bien, pero que no sea presumido de ella, porque eso hace que el Espíritu Santo se aleje de su vida. Tenemos que ser humildes en ese aspecto. Los hombres de Dios que están aquí escritos fueron hombres tremendamente bendecidos, ricos, riquísimos. Job era uno de los hombres más ricos sobre toda la tierra. Y aquí está, escrito en la palabra. Pero no presumía de eso. Tenemos que quitarnos toda presunción. Sí, yo sé que a las mujeres les gustan esas bolsas de buenas familias y todo eso, ¿verdad? Pero no sea presumida de eso, ¿verdad? No aleje al Espíritu Santo de su vida. Entonces, resumiendo, creo yo que la principal de los obstáculos que nos encontramos son las ofensas. Entonces empiece a reconciliarse con quien tenga que reconciliarse. Usted no se puede dar el lujo de estar ofendido con nadie, porque el que pierde es usted. Usted es el que pierde. El Señor no pierde, pero usted sí pierde, y pierde mucho. Piense ahorita en eso. Yo le puedo dar un minuto que piense en eso. ¿Con quién está ofendido? ¿Con quién está ofendida? No, es que si supiera lo que me hizo, nada lo justifica la ofensa. Nada. Absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es empezar a reconciliarnos y decir, Señor, yo perdono. Yo le decía a Tere, fíjate, hay veces que había personas que nos ofendían por una forma u otra. Le digo, mira, creo yo que tenemos que hacer algo. ¿Sabes qué? Porque pasa el tiempo y esa persona quizás hizo algo incorrecto, indebido.
pero quizás pasó un día y se puso a cuentas con Dios, y esa persona ya arregló su asunto con Dios, ¿sí? Pero conmigo se quedó una situación, y el hombre ya arregló su situación con Dios, y yo estoy atorado en algo. Entonces prefiero, ¿sabes qué? Vamos a soltarlos, vamos a bendecir. Hubo gente que nos hizo daño, mucho daño a nosotros financieramente, y que yo le dije: Tere, yo decido perdonar a estas personas, me hicieron mucho daño. Estuve al borde de una situación muy difícil. Dios me libró, obviamente, por eso estoy acá, pero después me lo encontré y me fui a tomar un café con él. Y alguien me vio con él, alguien que sabía lo que me había hecho. Y dijo: mira, Miguel, parece que le escurre atole por las venas. Después de todo lo que hizo, ahí lo vi tomándose un café con esa persona. Dije yo: qué bueno, eso me gusta, porque es un testimonio de que mi corazón quedó libre. Tengo un espíritu libre, ¿sí?, para bendecirlo, ¿sí? No sé qué ha sido de su vida, ¿verdad?, pero lo que correspondía a mí, yo lo solté. Y lo que te corresponde a ti, yo te invito: suéltalo, suéltala, no lo dejes, suéltalo. No importa dónde esté, no importa qué tan lejos, no importa si tienes relación o ya no tienes relación, no puedes quedarte con una ofensa, porque te está robando esa ofensa. Todo lo que estás haciendo lo ves a través de esa ofensa y te está robando mucho. Quizás esa persona ya arregló su situación con Dios, pidió perdón y el Señor lo perdonó, pero a ti te sigue drenando, te sigue quitando el gozo, la alegría, la paz. No lo permitas eso, no le puedes dar lugar. Perdónalo, olvida todo. Yo le dije hace unas semanas, es una herramienta que Dios nos dio, la capacidad de olvidar la ofensa y salir adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Dios tiene un futuro maravilloso para nosotros. Lo cantamos cada domingo. Yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro expectante, un futuro maravilloso. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pero a nosotros nos corresponde el cuidar nuestra relación con el precioso Espíritu de Dios. Nadie más lo puede hacer más que tú, ¿sí? Tú decides si le das a tu carne lo que tu carne te pide, o decides obedecer al Señor. Tú decides ahorita que estás enfrentando, pruebas o tentaciones. Si son pruebas, de esas pruebas vas a salir victorioso si actúas correctamente. Y si no, no pasa nada. Simplemente no creces y otra vez se te va a volver a presentar la prueba. Pero las tentaciones sí te aprisionan. Si tú sucumbes ante la tentación, esa tentación te aprisiona, te bloquea, te impide contactar con el Señor, con el Padre. Póngase en pie, por favor, yo ya terminé. Quizás necesitamos hacer una oración de soltar. Dígale a su vecino: es tiempo de soltar. Imagínese que, toléreme un poco de locura, ¿no?, que Dios se lo está diciendo. Es tiempo de soltar. Este tiempo va a marcar el tiempo que tienes delante. Lo que decidas tú soltar en este día, en esta tarde, vas a ver un cambio tremendo en tu vida, porque decides soltar. Quizá fue tu papá, quizá tu mamá, quizá tus hermanos, tu esposo, tu esposa, una relación ex, no sé. Este es tu tiempo para soltar. Es tu tiempo para soltar. Alguien quizá te hizo mucho daño
ha dolido mucho y te ha sido difícil quitártelo, sacártelo. Pero no en vano estás aquí. No en vano el Señor te trajo hoy aquí. Te trajo para algo. Yo una mañana oraba al Señor: antes que venga yo aquí tengo que estar tiempo allá. Dije: Señor, yo no quiero llevarles un mensaje, yo quiero que tú les digas lo que les tienen que decir, lo que ellos necesitan oír, no lo que yo les quiera decir, lo que tú les quieres decir. Yo estoy muy consciente de ese punto, que el Señor viene a decirte algo, porque Él quiere sacarte, Él quiere liberar tu espíritu, que tu espíritu se mueva en libertad, que emprendas el vuelo, que te levantes, porque hay un futuro para ti maravilloso. Ese es nuestro Dios, no cambia. Así que yo voy a hacer una oración y quizás tú ahí en tu mente cierra tus ojos. No es nada místico ni mucho menos. Cerrar los ojos es para no distraerte. Cierra tus ojos y no te distraigas. Y aquella persona, aquel ser que viene a tu mente, que sabes que dejó una situación compleja ahí en tu corazón, hoy este es un momento para soltarlo. Quizás digas: no siento hacerlo, pero es una decisión que tú vas a tomar hoy. Cuando tú digas: yo decido soltar, algo va a suceder. Así es que yo te invito que en esta hora tú lo digas conmigo: yo decido soltar a esa persona que me hizo mucho daño. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre. Yo quiero a tu espíritu en mi vida. Yo te necesito y no voy a permitir que nada capture mi espíritu. Mi espíritu va a estar libre para adorarte, para servirte, para buscarte, para conquistar, para vencer, para caminar a tu lado. En el nombre de Jesús, yo declaro el perdón ante esa ofensa. Elijo perdonar desde ahora, y cuando lo recuerde, lo volveré a hacer, porque tú estás conmigo y me llevarás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén.